Buenas, este es un video sobre la introducción a Lightning Web Components para Playground. Mi nombre es Federico Just, soy desarrollador Salesforce Senior aquí en Antimetric. Hace 10 años que desarrollo usando distintas tecnologías, y hace 2 que trabajo con Salesforce, hace 1 que trabajo acá con Antimetric. Me pueden encontrar en GitHub, Twitter y LinkedIn. Y bueno, vamos a comenzar. Lightning Web Components. Esto es algo nuevo que lanzó Salesforce recientemente. Es un nuevo modelo de programación que forma parte de lo que se le llama Lightning Components. Anteriormente a los que hoy día se conocen como Aura, se los conocía como Lightning Components. Ahora se subdividió. Aura salió por allá por el 2014 y era una época que había un boom de frameworks JavaScript, donde cada framework se encargaba de, usando distintas tecnologías, distintos métodos, se encargaba del tema de componentes, de templates, optimizar el render, los módulos, los eventos, con ES6. Y bueno, hoy día, gracias a los web standards, donde los navegadores se encargan de muchas de esas cosas, eso ha hecho que los frameworks sean mucho más livianos que antes, por lo tanto más performantes. En este caso, hoy día Lightning Web Components, el framework nuevo, solo se encarga de la parte de seguridad, Lightning Data Services y Base Lightning Components. Aura va a seguir existiendo, pero bueno, acá vemos todo lo en celeste es lo que se encarga, lo que tiene que hacer Aura, por lo cual lo hace un framework más pesado, y naranja lo que hace el navegador, por lo que el framework de Lightning Web Components se encarga solo de esta partecita de acá arriba. Cada componente no es más que un archivo HTML estándar en HTML5 y un archivo JavaScript usando ES6 o superior. Pueden coexistir en la misma página. Incluso se puede llamar a un componente Aura, puede tener un componente hijo que sea Lightning Web Component, no al revés. También un Aura App puede invocar un Lightning Web Component. Y para los usuarios y admin no va a haber diferencia, porque en el App Builder se van a mostrar todos juntos, salvo que al definirlo en la nomenclatura le hagamos alguna diferenciación. Se va a necesitar Salesforce DX, sí o sí. No se pueden hacer desde la Developer Console, ni hacer ni editar. Visual Studio Code o su editor de preferencia. En mi caso uso VS Code con las extensiones de Salesforce, que a mi gusto es lo más recomendable. Incluso Salesforce hace hincapié en este setup. Y bueno, un navegador actual, que son los mismos que son soportados por Lightning Experience. Si usan Internet Explorer 11 o algún navegador viejo, los mismos van a correr en modo compatibilidad, y hay cosas que no van a funcionar y van a funcionar más lento. Estas serían 2 maneras de crearlos, usando la línea de comandos, y esta sería la manera de nombrarlos, usando camel case, empezando con minúscula. Esto, por ejemplo, esta captura de pantalla es de la extensión de Visual Studio Code. Al crearlos va a crear, en el proyecto de Salesforce DX, va a crear una carpeta LWC, donde ahí va a meter todos los componentes, con el nombre definido, que le definimos nosotros, y va a crear como mínimo 3 archivos, un HTML, un JavaScript y un JS Meta, que este va a ser el de la configuración. El HTML sería este de acá abajo, este es bastante básico. Todos los tags se utilizan guiones en vez de los 2 puntos como antes en los Aura. Los atributos y los tags todo en minúscula. Siempre va a necesitar un tag de cierre.
Los atributos también, cuando son más de una palabra, separando con guiones. Ya no corre más el tema de las interfaces y declarar los controllers ni atributos en el markup. Ahora, en el HTML solo se encarga del HTML, del template. Los atributos los vamos a declarar en el JavaScript mediante propiedades. O, por ejemplo, usando alguno de los decoradores nuevos. Por ejemplo, @API para atributos públicos, que pueden ser atributos que se les pasa de un padre a un hijo, por ejemplo. En este caso, Record ID y Object API Name es lo que me pasa a la plataforma sobre el registro en el cual estoy trabajando. @track es para hacer binding en este caso de fields entre el JavaScript y el HTML. Y a su vez, para llamar a las propiedades se utiliza solo el corchete sin el signo de exclamación ni el de numeral, y no se utilizan comillas. A su vez le podemos agregar un CSS y un SVG. El CSS va a ser un CSS bastante estándar, ya no corre más el .dis como antes en los Aura. Y el SVG es para la imagen que se va a ver en el App Builder, en la lista ahí al costadito. Este sería un ejemplo del archivo de configuración. Hay que marcarle si está expuesto o no. Si está expuesto quiere decir que si es visible desde el App Builder. Un label, que este va a ser el nombre que se va a ver en el App Builder. La descripción es opcional, el label también. Si no le ponemos un label, va a poner el nombre del componente en sí. Los targets, en este caso que quiero que se muestren en los record page, en app page y en home page. Y se le puede pasar configuraciones adicionales para cada target. Por ejemplo, lo que se hacía antes con el archivo design, que ahora no corre más. A su vez tampoco corre más lo de controller, helper, renderer. Ahora es un solo archivo JavaScript. Y la configuración todo en el XML. Hay algunas limitaciones. Por ejemplo, Quick Action no se puede usar en Quick Actions, en Action Overrides, en Tabs, en Apps. Pero hay vueltas. O sea, se puede hacer un wrapper de un Aura que invoque el Web Component. Este es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Acá sobre la izquierda tenemos un Aura que está llamando a Hello World con el atributo name, y acá sobre la derecha tenemos el Lightning Web Component Hello World, donde acá declaramos el atributo name público y acá lo llamamos, le asignamos el valor. En el caso del JavaScript va a ser un módulo ES6 o superior, y siempre tenemos que importar, como verán, Lightning Element desde el módulo LWC y declarar la clase y que extienda Lightning Element. Después, si vamos a usar los decoradores, hay que declararlos acá también. Otra de las novedades es el decorador @wire, que sirve para leer datos de Salesforce. Corre sobre Lightning Data Services y se usa para leer, se usan los adaptadores de los módulos Lightning /record list o Object API. Esto te da un stream de datos al componente que en cada cambio se va a actualizar automáticamente. A su vez, los datos se cargan una sola vez. O sea, si hay todo lo que use Lightning Data Services en la página, si hay 3-4 componentes que usen Lightning Data Services y uno de ellos modifica los datos, automáticamente se va a actualizar los otros componentes. Y este sería más o menos el syntax. Importar el adaptador del módulo y de @wire el adaptador que importamos, la configuración, que generalmente es el record ID y los campos.
y lo podemos conectar a una propiedad o función que va a estar disponible automáticamente desde el markup. Las funciones por si requiero alguna validación extra o simplemente si quiero, bueno, si trae data, por ejemplo un chequeo, si traigo data, asignárselo a esta propiedad, y si trae un error, asignárselo a esta otra propiedad y mostrarlo en la consola o en el markup. Y el demo principal que vamos a ver es de uno de los componentes base, el record edit form, que es un wrapper que acepta un record ID y un object name, perdón, el API name, y puede ser usado para mostrar uno o más campos asociados a dicho registro, al registro que le pasamos el ID. Utiliza los componentes input field dentro del form para crear campos editables, o bien output fields para campos de solo lectura. Y bueno, utiliza Lightning Data Services, no requiere controladores Apex adicionales y automáticamente se encarga de la seguridad de los campos. Y ahora vamos a ver el componente. Tengo acá abierto el Scratch.org donde lo hice. Este componente sería básicamente acá el Quick Action. El caso de uso no es más que, o sea, es un ejemplo medio básico, pero se me ocurrió, por ejemplo, para un call center de un servicio de alarmas, cada cliente tiene un ePIN, que es nada más que para validar que es la persona en la que está llamando. Van a haber agentes que van a tener permiso para ver toda la data encriptada. Este es un campo que usa encriptación clásica. Y van a haber usuarios que no van a tener permiso de ver todo eso, lo van a ver los últimos 4 dígitos. Y también lo van a poder editar si es que el cliente así lo pide. Va a tener un mínimo de 6 dígitos y un máximo de 16. Y bueno, si hay alguna actualización, va a mostrar el toast con el mensaje. Y el código es bastante sencillo. Un poco para que se vea mejor. Tengo todo entre los tags template. Acá empiezo a declarar el record edit form con sus distintos atributos, el record ID, el objeto contact, declarar funciones para manejar los 3 eventos que maneja el formulario, y le paso los nombres de los campos simplemente para que no me traiga todos los campos del objeto, para que no cargue todos los campos del objeto, para hacer la carga la llamada al servidor más light. Después, bueno, acá declaro el título, el botón de update que había en el footer, lo declaré acá arriba porque el Lightning Card, el componente Lightning Card así lo requiere, usando los slots que se usan ahora para dividir el componente en slots. Y bueno, el slot, acá le estoy diciendo que el contenido de este H3 lo ubique en el slot título, el componente de este div lo ubique en el slot footer. Después hay maneras, que eso está en la documentación, de cómo declarar los slots. Después voy a tener una propiedad que va a ser simplemente verdadero o falso. Si es verdadero, muestro el spinner, de lo contrario lo oculto. Lo mismo para error, si es verdadero muestro el error. Y acá los campos. Utilice el Lightning Output Field
para los campos del nombre, para que no los modifiquen. El input field con el IPIN, este lo escondo porque al usar encriptación clásica, al guardar, esto es un bug del framework, no guarda correctamente los datos. Entonces, y a su vez tampoco hace la validación de un mínimo de 6 caracteres. Entonces lo que tuve que hacer es usar el input con el mínimo y el máximo, y cuando pierdo el foco llamo a esta función que lo que hace es copia el valor del IPIN, el valor del input a la propiedad IPIN. Después en el submit copio el valor de esto en el campo IPIN antes de hacer el submit. Y bueno, y un campo de birth date. Y este sería el código JavaScript. El import por defecto. Acá importo referencias a los campos, que esta es otra novedad. El módulo @salesforce /schema, también tenemos /apex para importar código Apex. Se puede importar referencias a objetos o a campos, como ven acá. Y el módulo de el toast. Acá declaro las propiedades, los campos, esto es lo que le estoy pasando al formulario, acá arriba. Este es cuando pierdo el foco del IPIN, se lo paso a la propiedad. Después, bueno, en el load, que deje de mostrar el spinner. Si el IPIN no tiene valor asignado, entonces que me asigne el valor de que viene de la base de datos. En el submit, que cancele el submit por defecto y copie el valor de la propiedad al valor del campo y haga el submit. Y bueno, luego en el success, que mande a la consola y que dispare este evento. Esta es una nueva manera de disparar eventos. This.dispatch event. This va a ser siempre el componente. Dispatch event, new custom event y el nombre. Esto dispara, que ahora les muestro, este evento que lo maneja el wrapper de Aura para cerrar el quick action, que es por lo que decía que los web components no soportan quick action. Luego, bueno, dispara el toast. Esto viene del import, del tipo success, que es el cartelito verde. Y después tengo el error callback, que es en el caso de que haya habido un error, lo tiro en la consola. El error callback es uno de los 4 callbacks que tiene por defecto cada componente. Siempre vas a tener el constructor o constructor, connected callback, que es cuando se crea el componente, el render callback, que es cuando se renderiza el componente, disconnected callback, cuando se elimina el componente, y error callback, en el caso de que haya habido un error. Esto es independientemente de si hay algún try catch en alguna de las funciones que tengamos. Y bueno, la configuración no lo estoy exponiendo porque no me interesa que se vea en el App Builder. Esto va a ser solo llamado desde un Aura. Y este es el Aura, que no tiene más nada que esto. Quick Action Without Header, tiene un Record ID. Acá le paso el Record ID como atributo. Y acá estoy escuchando el evento que creé en el Web Component. Ahora simplemente agregarle on como prefijo y ahí listo, ya escucha el evento. Son eventos DOM, no necesito register ni crear el Lightning Event ni nada de lo que se hacía antes. Y el controller de este Aura solo cierra el Quick Action y dispara un Refresh View. Que acá, por ejemplo,
que cierra el Quick Action. Y disparo refresh para actualizar esto. Y tal, como verán, es bastante sencillo el código, no utilicé nada de Apex, es todo JavaScript y bueno, un poco de XML y Aura. Después otro ejemplito que tengo para mostrarles vendría a ser, acá está bueno porque usé el Record Edit Form, que no necesito nada complejo, usé el Aura para hacer el wrapper, para poder usarlo como Quick Action. Después otro ejemplito que tengo es también del Record Form, para más o menos que vean lo sencillo que es usar estos componentes base. Acá simplemente le paso un Record ID, el Object API Name, en el modo Edit y el Layout Compact. Esto ya va a usar por defecto los layouts que ya tengo predefinidos. Esto es parte de las extensiones de Salesforce, que ya te trae la documentación. Y el JavaScript no es más que esto, sin Apex, sin nada de JavaScript extra. Y el componente que me va a mostrar es este que tengo acá. Y lo que decía, por ejemplo, tenemos este componente acá y esto por defecto que viene de la página, que también usan Lightning Data Services. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a modificar el teléfono y automáticamente modifica acá. Lo mismo si yo lo modifico acá. Automáticamente se ve el cambio acá. Y acá también. Son tres componentes usando Lightning Data Services. Este usa el form. Este otro lo vamos a ver ahora. Que usa el wire. Decorador nuevo. Y no es nada complejo, es un Lightning Card solo por el tema de estilos. Si tengo datos, entonces me los muestro, de lo contrario si tengo un error, muestro el error. Hago el import de siempre, importo el adaptador del módulo Record API y con estas dos líneas traigo este registro con estos campos y se lo asigno a esta propiedad. Después utilizo unos getters para traer, para no estar usando todo esto del otro lado, ni declarando múltiples propiedades. Automáticamente con getters me pasa el valor a la vista. Entonces acá uso name, get name, return this.contact.data.fields.name. Este es el nombre del campo y value. El wire siempre va a traer un objeto data y un objeto de error. En este caso estoy asumiendo que siempre va a traer data. Y esto va a generar esta tarjeta acá. Y bueno, eso genera la tarjeta. Después otro ejemplito que tengo es este. Ya no corre más el tema de declarar un controlador por componente. Ahora podemos, usando este módulo, importar la cantidad de métodos y de distintas clases que necesitemos. En este caso estoy importando dos métodos de dos clases
que en este caso no hice nada complejo en las clases, solo estoy retornando un string. Y eso lo hago en el connected callback. Llamo a cada uno de los métodos. Acá le puedo asignar el nombre que quiera, que este va a ser el nombre del método que voy a usar en el JavaScript. Esto usa promises. Y entonces, si obtengo un resultado, lo asigno al string A. De lo contrario, si obtengo un error, lo asigno a error. Si en el método nameB obtengo un resultado, lo mismo. Lo asigno a la propiedad. Y acá nada más voy a mostrar esas dos cadenas. Y este no lo tengo acá visible, pero vamos a traerlo. Ahí ya tenemos ese. Este ya lo vimos, lo puedo quitar. Este también ya lo vimos. Así no nos pregramos. Y acá me trae las dos cadenas. Yo puedo venir a cualquiera de las clases y modificar lo que devuelvo. Acá tengo que, después que modifico, usar self4dx para actualizar el código en el OR. Y acá si vengo y refresco, se actualizó. Esto no está al tanto de la metadata. ¿Eso qué quiere decir? Que si por alguna razón, algún refactor, se renombra el método Apex de la clase A, o directamente se elimina la clase A, acá no va a causar error, ni va a explotar, porque, bueno, estoy usando esto. En este caso no estoy tirando el error en ningún lado. Si hago esto, por ejemplo, log this console.error, vamos a hacer log this.error. Y modifico el nombre de la clase A. Va a compilar, va a hacer el push sin problemas. Bueno, lo arreglaron. Anteriormente esto lo hacíamos y me dejaba hacer el push. Esto es bueno. Quiere decir que arreglaron ese bug.
y quiere decir que no me iba a dejar mostrar lo que les iba a mostrar. Anteriormente no estaba pendiente de la metadata, entonces si había un refactor en la clase y el método cambiaba de nombre o desaparecía, podías igual hacer el push y acá no te iba a explotar ni nada. Te iba a seguir funcionando, solo que no iba a traer las cadenas de la clase A. Pero bien por Salesforce. Bueno, el último ejemplito que tengo es el LWC Map, que de vuelta no es nada complejo. Este solo lo que hace es chequear la dirección del contacto y bueno, generar un mapa con la ubicación del contacto en sí. Utiliza Lightning Map, que con el atributo Map Markers le paso acá la ubicación. Y esto lo utilizo para que si obtengo la data correctamente y genero los Map Markers, entonces muestro el mapa. De lo contrario no muestro nada. Y acá de vuelta utilizo el wire, pero en este caso lo estoy conectando a una función, que era una de las cosas que mencionaba antes. Acá, por ejemplo, si obtengo data, le paso la data a la propiedad contact, seteo el error como no definido, el mapa visible como true, y genero los map markers con la data que viene de la base de datos. De lo contrario, paso el error y seteo el mapa visible como falso. Que ven que de nuevo, sin usar nada de Apex, todo JavaScript, y genero este mapita. Esto es porque no le pasé el texto para el pin, pero vendría a ser esta misma dirección. Y bueno, eso era lo que tenía para mostrarles, y un detalle no menor para mencionarles, que no sé si están al tanto, que a veces el cache de la plataforma molesta un poco al estar modificando los componentes, pero entonces hay que refrescar varias veces, pero hay una opción que se puede deshabilitar, que está acá en Session Settings, esta misma, en Caching, Enable Secure and Persistent Browser Caching to Improve Performance. Esto si lo deshabilitamos, esto va a ayudar que simplemente en vez de hacer 2 o 3 refresh en la página cuando hicimos algún cambio en el componente, que esto pasa sobre todo con los Aura, con los web components no tanto, que con un refresh sea suficiente. Va a hacer también que el org ande un poquito más lento. Después otra opción que tenemos es habilitar el debug mode, que se puede habilitar por usuario, que eso, una de las cosas que te agrega es esto, pero a su vez te agrega un montón de cosas más, mucha más información en la consola. A menos que marques en Blackboxing que no te muestre los mensajes de AuraProd y de Components, que son cosas del framework en sí. Acá, por ejemplo, veo 44 mensajes de usuario. Estos son cosas que tiró el framework. Tengo habilitado Blackboxing y escondo esto y lo dejo como hide all.
ahí solo voy a ver lo que yo tire en la consola desde el JavaScript. Y bueno, ese era el demo que tenía preparado por hoy. Les dejo algunos links a diferentes recursos y de referencia del cliente de Salesforce, del Salesforce DX, la Developer Guide de los Web Components, las referencias de los componentes, el UI Framework, que por ahora es solo UI. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahora se puede usar los componentes bases y demás, pero solo la parte del Lightning Design System. Y desarrollar sitios con Lightning Web Components en cualquier lado. Por ahora no incluye la parte de conexión a Salesforce, pero esto está en beta, va a ser lanzado en breve. El framework a su vez ahora es open source, pueden ver el código y contribuir. Y bueno, Trailhead, que nunca viene mal. Y muchas gracias a todos. Les dejo de vuelta mi Twitter y el link al repositorio donde tengo el código de lo que vieron hasta ahora. Muchas gracias.